Interior Bruto está subestimado, ¿vale? Esto no es algo que lo diga yo. Esto es algo que lo revelan multitud de datos y de información, de estimación, y lo voy a tratar de argumentar. Es un tema que puede parecer árido, pero no lo es. ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué el PIB, el Producto Interior Bruto, que es un indicador macroeconómico que sirve para cuantificar monetariamente la riqueza de un país o la producción? ¿Por qué lo traigo? Porque la derecha no deja de dar la tabarra con esto. Habréis escuchado 800.000 veces que España, que sí, que tiene a lo mejor ahora mismo la tasa de inflación más baja y que el empleo va bien, pero siempre dicen, es que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia. Son muy pesados. Yo en cada tuit que pongo, aparte de todos los insultos que suelo recibir por parte de los maleducados de derecha y gente iletrada, pues uno de ellos suele ser, pero España tiene un Producto Interior Bruto que no lo ha recuperado todavía, que no ha recuperado todavía el anterior a la pandemia, mientras que el resto de países de nuestro entorno sí, ¿vale? Y esa apreciación es cierta si uno va a ver los datos oficiales. ¿Cuáles son los datos oficiales? Aquí lo tenéis. El Producto Interior Bruto, el que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que luego se lo pasa a la Oficina de Estadísticas Europea, pues cuando tú lo analizas, pues ves que el de España todavía no ha recuperado su nivel anterior a la pandemia, ahí lo podéis ver, en la línea negra todavía no está en el nivel en el que estaba antes de la pandemia, en 2019, ¿no? Ese punto 100 como punto inicial. Y en cambio otros países como Grecia, como Portugal, como la media de la Unión Europea, pues sí lo han recuperado, sí han recuperado los niveles anteriores a la pandemia y además casi que algunos en 2021 en vez de 2022. Entonces, este es un argumento muy utilizado por la derecha o por gente normal también, quiero decir normal, que no están politizados hacia la derecha, que dicen, oye, pero es que algo tiene que haber que esté haciendo mal el gobierno o algo tiene malo en la economía española, que todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto anterior a la pandemia. ¿Cuáles suelen ser los argumentos que se utilizan, las sospechas? Que España es un país muy orientado hacia el sector servicio de bajo valor añadido, como el turismo, y entonces, claro, en pandemia sufrió mucho el sector del turismo y todavía como que no nos hemos podido recuperar porque el sector turístico es muy importante en España. Eso tiene lógica, pero ¿alguien me podría entonces explicar por qué países como Grecia o Italia o Portugal están en una situación completamente diferente, a pesar de que también dependen muchísimo del sector servicio? En algunos casos, como Grecia, es que más que España. Y Grecia, fijaos que ha recuperado muchísimo su Producto Interior Bruto, está bastante por encima de lo que tenía antes de la pandemia. No tiene sentido. Esa explicación por sí sola no basta. Además, que si uno va a atender a los datos del sector turístico, ojo, es que ya en 2021 se estuvo recuperando bastante y en 2022 muchísimo. Y a pesar de ello, está totalmente recuperado. A pesar de ello, en 2022 todavía el Producto Interior Bruto de España no ha recuperado su nivel prepandémico. Entonces, ¿por qué? Pues aquí tenéis una explicación, que es la que os comentaba. El Producto Interior Bruto que elabora el Instituto Nacional de Estadística está subestimado, está desinflado, no revela su valor real. Esto es una acusación muy fuerte, como os podéis imaginar, pero tiene su solidez y su rigor. Si no, no se diría, no lo dirían estos economistas que tenéis ahí que han escrito varios artículos en el diario.es denunciando esto y que lo han estudiado a fondo con multitud de indicadores que ahora os voy a presentar, para que veáis que, aunque suene muy fuerte acusar al Instituto Nacional de Estadística de esto, tiene lógica y es fácil de entender por qué lo dicen y ser convencidos por ello. Pero es que también hay otros economistas, que no lo he traído aquí, aunque este gráfico es de él, es Daniel Fuentes, si no me equivoco, que al menos presenta esa sospecha de, oye, ¿cómo es posible que en nuestro país el Producto Interior Bruto, que en este gráfico sería la línea negra, no haya recuperado su nivel prepandémico, pero el resto de indicadores macroeconómicos sí lo hayan hecho? A pesar de que el Producto Interior Bruto nos habla al fin y al cabo de elementos macroeconómicos, como ventas de empresas, como recaudación, como empleo, como horas trabajadas, como importaciones, como exportaciones, como gasto público. Entonces, si el Producto Interior Bruto nos habla de todo eso que está recuperando sus niveles iniciales, anteriores a la pandemia, ¿por qué el propio indicador de Producto Interior Bruto no lo hace? No tiene sentido. Hay algo que no encaja aquí. Y ahora intentaré
argumentar qué es al final de esta exposición. Tenéis aquí, por ejemplo, más información, más datos que nos hacen sospechar y decir, aquí hay algo que no encaja. Fijaos, el número de personas ocupadas en España, pues, joder, no estamos tan mal, ¿eh? Entonces, estamos de hecho al nivel de Italia, muy poco por debajo de Alemania, relativamente cerca de la media europea, y el Producto Interior Bruto está mucho peor. Y no encaja. El Producto Interior Bruto nos está hablando, recordarlo, de la cantidad de producción, medido en términos monetarios, eso sí, que somos capaces de realizar en un país. Y se realiza con el trabajo, se realiza con las personas que están trabajando. Entonces, si hemos recuperado el nivel de empleo anterior a la pandemia, ¿por qué el Producto Interior Bruto no? Es raro como poco. Sigo. Cuando vamos a ver qué ha pasado con los impuestos en España, hemos visto que han crecido bastante en el año 2021, en parte por la recuperación económica, porque hay más empleo, porque ha habido un incremento de los precios, pero estamos más o menos como la media europea de la Unión Europea de los 27. En cambio, fijaos en este gráfico. De pronto, resulta que en presión fiscal, que es algo sobre lo que hablamos en el programa anterior, se ha disparado en España en comparación con la Unión Europea. La presión fiscal es la cantidad de impuestos que se recaudan en proporción con el PIB, con el Producto Interior Bruto. ¿Y por qué en España se ha disparado esa presión si en realidad la cantidad de impuestos es más o menos la misma, ¿no? Su evolución es la misma que la Unión Europea de los 27? Pues porque el Producto Interior Bruto no encaja, porque el Producto Interior Bruto está desinflado, está subestimado. Y eso lo que hace es disparar este indicador de presión fiscal sobre el PIB, ¿no? Porque es el PIB está en el denominador, entonces cuanto más pequeño sea, pues más se infla el propio indicador, ¿no? Una cuestión matemática en la que no me quiero meter, pero voy con otras cosas que son más sencillas. Los salarios, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado históricamente con los salarios en España? Que cuando se ha calculado por el Instituto Nacional de Estadística han sido superiores a lo que se ha estimado o registrado a través de la recaudación impositiva, ¿no? Todo el mundo paga IRPF por tener un salario y además hay incentivos a declarar esos salarios, o sea que es un indicador bastante fiel. Sabemos que la recaudación de impuestos del IRPF al menos es bastante fidedigna de la realidad, es bastante fiel. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre ha habido un indicador de salarios en el Instituto Nacional de Estadística que ha sido superior a lo que se ha recaudado, ¿vale? Pero ahora vemos que después de la pandemia no, que se ha invertido. O sea, esto es raro, esto es como que se está recaudando por salario mucho más de lo que nos está ofreciendo el Instituto Nacional de Estadística que se tendría que recaudar en torno al cálculo que hace de la cantidad de salarios. O sea, vuelve a ser raro, vuelve a generar una sospecha de por qué demonios está pasando esto, por qué demonios está tan desligado la evolución del Producto Interior Bruto con otro tipo de indicadores macroeconómicos en los que al fin y al cabo se basa. Voy terminando con lo siguiente. La brecha de las rentas de autónomo, muy parecido a lo de los salarios. El Instituto Nacional de Estadística siempre ha tenido una evolución distinta, aquí lo podéis ver, ¿no? Que ha sido superior a lo que se ha registrado por la agencia tributaria, por esos impuestos que pagan los autónomos, aunque en este caso hay más evasión fiscal, pero desde la pandemia se ha desvinculado y lo que se recauda por el trabajo de los autónomos, por la renta de los autónomos, es muy superior, está por encima ahora del Instituto Nacional de Estadística, de los datos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Más datos, más sospecha. La actividad del IVA, ¿no? Se está recaudando por IVA, que es el impuesto del valor al consumo, lo que pagamos todos cuando compramos algo, mucho más de lo que se está calculando en el Instituto Nacional de Estadística, de la variable que le da sentido, ¿no? Aquí tenéis algunos sectores en particular o todos los sectores. Entonces, fijaos, están los empresarios declarando más IVA del que realmente están vendiendo, ¿no? O sea, están vendiendo menos productos de lo que en realidad están declarando a Hacienda. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Esto suele ser lo contrario, ¿no? Y por ir terminando, más desfase entre indicadores. Ahí lo tenéis. Cuando coges incluso otro indicador de producción, que es el Banco de España, pues que sería en este caso el verde, pues también ves cómo hay un desfase con los datos del INE. Los datos del INE no están bien, no están reflejando la realidad. Están muy por debajo de lo que deberían estar, en torno a un 3 o 5%, ¿vale? Estos son las cantidades
que calculan los estudiosos, ¿no? De que os he hecho referencia, que el Producto Interior Bruto real está un 3 o un 5% por encima del indicador del Producto Interior Bruto oficial, el que elabora el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto desfase? ¿Es que los técnicos del Instituto Nacional de Estadística son torpes? ¿Están boicoteando al gobierno? En realidad la explicación es más sencilla que todo eso y más simple. Es simplemente que cambiaron el método de calcular una serie de variables a las que he hecho referencia en pandemia. En el momento del confinamiento, pues los técnicos del Instituto Nacional de Estadística ya no podían hacer encuesta casa por casa a la gente y cambiaron su metodología. Ellos lo explican en sus informes, no me estoy inventando nada. Y explican que lo tuvieron que empezar a hacer por teléfono y que cambiaron su metodología y que eso ellos lo reconocen en cada uno de sus informes, que supone un desafío a la hora de intentar calcular el Producto Interior Bruto y otros indicadores, ¿no? Porque claro, ya no son encuestas tan fiables, hacerlas por teléfono no puede realizarle una muestra totalmente representativa y sobre todo hay un desfase con lo que ocurría antes. Entonces, ese es el factor fundamental. Yo no creo que haya otra cosa. No es que, como os decía, no es que sean incompetentes, no es que estén boicoteando al gobierno, porque, claro, da unos resultados que no le vienen bien al gobierno, claro. Porque el Producto Interior Bruto está desinflado, está subestimado, está por debajo de lo que debería estar. Entonces le sirve a la derecha, a la oposición, para decir lo estáis haciendo mal porque vamos muy por detrás de la Unión Europea. Le sirve también para decir la presión fiscal en España es muy elevada, porque os vuelvo a repetir, claro, es la cantidad de impuestos sobre el PIB. Y si el PIB, que es la tarta, está más pequeña de lo que debería ser, pues ese indicador se te dispara y dices, ostras, estás recaudando mucho. Mucha más parte de tu tarta se está recaudando en impuestos. El Estado está robando mucha mayor parte de la tarta, pero que en realidad la tarta es más grande. Y cuando tú haces ese cálculo, pues el Estado no está recaudando tantísima parte de la tarta como nos están comentando. Entonces, no creo que sea por incompetencia o por maldad, es simplemente un cambio de metodología que ha creado un desfase con el resto de datos y registros que son mucho más reales. Yo os digo, el IVA, las empresas lo declaran porque les viene bien. Recordad que es que ninguna empresa puede deducirse el IVA si no lo ha declarado en sus ventas. Entonces, eso es un indicador súper fiel, súper real de lo que está ocurriendo. Y si se te está disparando, pues el Producto Interior Bruto tendría que ir más o menos paralelo a él. Y no lo está haciendo. Y eso es porque hay un desfase. Hay una disparidad importante derivada de este cambio de metodología, en mi opinión, y también en el de los autores a los que he hecho